Bueno, me disculpo por el retraso, ha sido una ejecutiva larga, incluso he tenido que abandonarla antes de acabar las intervenciones, pero bueno, ya estoy aquí. Hemos empezado la ejecutiva, lógicamente, felicitando a Pepe Griñán, que estaba presidiendo la reunión, y a Javier Fernández, que no ha podido venir porque tenía reuniones en Asturias por los resultados electorales, y deseándoles la mejor de las suertes en los procesos de diálogo que están llevando a cabo para decidir los gobiernos en las respectivas comunidades. Saben ustedes que ellos, y solo ellos, tienen la responsabilidad de conducir esos procesos de diálogo, de los cuales tanto Griñán como algún representante, en este caso Hugo, que es miembro de la Federación Socialista Asturiana, ha informado a la dirección del partido, pero la responsabilidad está en ellos y son quienes tienen que tomar las decisiones que estimen oportunos para cerrar las correspondientes negociaciones. A partir de ahí hemos discutido largo y tendido sobre la situación económica y social de nuestro país, de España. Debo decirles que el resumen de la discusión es que el Partido Socialista tiene una doble preocupación. Una preocupación por la marcha de nuestra economía, que no es buena. La economía española no está creciendo, sino lo contrario, está decreciendo, y el resultado es que el paro sigue aumentando. Por tanto, las cosas no van bien, y lo que es peor, esta falta de crecimiento de la economía, este incremento del desempleo, hace que la confianza en nuestro país esté decreciendo. Tenemos otra vez un problema de desconfianza hacia España en el conjunto de los llamados mercados, es decir, de los inversores. Por tanto, tenemos una preocupación sobre la marcha de la economía. Es verdad, y perdonen que me cite, pero llevo meses diciéndolo, y algunos de ustedes han sido especialmente, como les diría, generosos conmigo, porque me lo han escuchado muchas veces. Es verdad que solo con ajustes no se puede salir de la crisis. Y es verdad que cuando uno tiene una recesión y pone a la economía y se pone a ajustar la economía y se olvida de las políticas de crecimiento, el resultado es más recesión. Y los mercados saben perfectamente que si la recesión se profundiza, si no hay políticas de crecimiento, pues ese país puede tener dificultades para pagar su deuda. En resumen, que es un círculo vicioso del cual no hay más remedio que salir con ajustes inteligentes, como dice la Comisión Europea, y con políticas de crecimiento. Y eso en España no está pasando. Por tanto, estamos preocupados por la marcha de la economía española y por una insistencia del Gobierno en hacer una política que solo se fija en los ajustes y que se olvida de la política de crecimiento. Es verdad que en eso tiene el dudoso honor de estar acompañado por algunos países de la Unión Europea que están insistiendo en eso y solo en eso, sin darse cuenta de que las cifras de la economía europea son las que son, porque no es España el único país que no crece. Hay otros países en recesión y hay otros países en los cuales se está produciendo una situación semejante a la española. Preocupación, por tanto, por la marcha de la economía y preocupación por el rumbo que ha tomado el Gobierno en estos 100 días. Ha subido los impuestos, sobre todo a las clases medias y a los trabajadores, ha hecho tabla rasa de los derechos laborales en nuestro país y ahora nos presenta unos presupuestos que van a crear más recesión y, por tanto, más desempleo en España. Ese es el rumbo que ha tomado el Gobierno y, por si tuviéramos alguna duda, nos anuncian recortes en sanidad y en educación. Bien, es verdad que de forma confusa y contradictoria, pero los anuncian. Por tanto, el rumbo del Gobierno nos preocupa extraordinariamente. Creo, además, como les he dicho antes, que no es el rumbo adecuado para sacar a la economía española de la crisis. Y creo que cuando uno está en un agujero hay que dejar de cavar, y lo que hay que hacer es equilibrar las políticas de ajuste con las políticas de crecimiento, y eso es algo que brilla por su ausencia en el proyecto de presupuestos que han enviado a las Cortes Generales. Nos preocupa también, y esa es otra cuestión que quería trasladarles, que el Gobierno, con algunas de sus actitudes, está perjudicando los intereses de España. Por decirlo de otra forma, está anteponiendo sus intereses electorales, sus intereses particulares, a los intereses de España. No es algo nuevo en el Partido Popular. Lo hicieron durante los 4 años de oposición, los últimos 4 años. Pero claro, cuando estás en el Gobierno la cosa es todavía más grave. Les pondré algunos ejemplos. La herencia recibida.
que es una y otra vez el ritornelo que el Gobierno emplea dentro y fuera de nuestro país, y que creo que lo hacen para cubrirse, para justificar sus políticas, pero es verdad que están creando muchísima desconfianza. Les voy a explicar una cosa para ver si puedo hacerme entender. Cuando fue a Bruselas el señor Rajoy a explicar las cuentas españolas, podía haber hecho uno de estos dos planteamientos. Podía haber dicho la verdad, y la verdad no es otra que la economía española se estancó, como muchas otras economías europeas, en la crisis de deuda de agosto, y que cuando la economía se estanca los ingresos se te vienen abajo y los gastos te suben porque aumenta el desempleo. Eso significa que el déficit se te escapa. Eso es lo que pasó en España y en Holanda, por poner otro ejemplo. Esa es la verdad. Es cierto que el Estado pudo compensar ese descenso de ingresos porque tiene, entre otras cosas, instrumentos fiscales y pudo subir el impuesto de sociedades. Las comunidades autónomas que tienen menos instrumentos fiscales no pudieron hacerlo y, por tanto, se escapó el déficit, sobre todo en las comunidades autónomas. Podía haber dicho esto: la economía española se ha estancado, los ingresos han ido por debajo de lo previsto y me ha aumentado el déficit. Y probablemente hubiera encontrado comprensión en la Unión Europea. En lugar de eso, lo que hizo fue echarle la culpa al gobierno anterior y sembrar dudas sobre las cifras que el gobierno anterior había presentado en Bruselas. Eso es muy malo para nuestro país. Eso siembra la desconfianza en España y además es incierto. Me hace mucha gracia escuchar al señor Beteta esta mañana decir no sé qué de las comunidades autónomas, y me acuerdo que fue el consejero de la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, hace unos meses, justo cuando la Comunidad de Madrid perdió 1.000 millones de ingresos, que acaba de reconocer que los ha perdido ahora. Me hace gracia que este secretario de Estado, que el secretario de Estado se ponga ahora rígido y duro con las comunidades autónomas cuando él fue antes el responsable de los ingresos y sencillamente se encontró con que había 1.000 millones menos en la Unión Europea. En la Comunidad de Madrid. Este es un planteamiento, repito, el de la herencia recibida, que reiterado una vez detrás de otra lo que hace es crear desconfianza en nuestro país. Y creo que no es bueno, en absoluto. No es bueno porque además también siembra el desánimo en relación con lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, y como otro ejemplo de esto que vengo diciéndoles, es para ganar las elecciones en Andalucía y en Asturias escondieron los presupuestos y fue un desastre para la imagen de nuestro país. Todo el mundo se dio cuenta de que el gobierno de España escondía los presupuestos para intentar ganar unas elecciones en las comunidades autónomas y eso ha sido muy malo y ha generado desconfianza. Segundo elemento, el primero, la herencia recibida. Si tú vas diciendo una y otra vez que te has encontrado todo muy mal, lo que siembras es las dudas sobre tu país. Si lo explicas y explicas lo que ha pasado, probablemente la gente te comprenderá muchísimo mejor. Y si dices la verdad, muchísimo más. Por tanto, segundo, ocultaron los presupuestos. Tercero, esto se lo dije al señor Rajoy en el debate parlamentario, en el último que tuvimos, no creo que esa expresión de músculo, de soberanía fiscal que hizo a la salida de Bruselas cuando anunció que nos íbamos a ir al déficit del 5,8, porque sí, nos haya beneficiado en absoluto. Y lo hizo ciertamente para dar una demostración de potencia política en nuestro país, olvidando que las reglas europeas son otras. Una vez más, hizo un ejercicio pensando en el Partido Popular en lugar de en el Gobierno de España. Y tengo para mí que otro gallo nos habría cantado en Bruselas si en lugar de hacer eso, ese ejercicio de músculo político, esa especie de soberanía fiscal, justo en la habitación de al lado, donde estábamos firmando, por cierto, un acuerdo que lo que hace es restar soberanía a nuestro país. Tengo para mí que le hubieran ido las cosas de otra manera, pero prefirió anteponer sus intereses políticos y aparecer en España como un líder que le decía a Europa por dónde había que ir, aunque luego le echaran una regañina y al final el resultado es que el déficit del 5,8 nos lo bajaron al 5,3, que es, por cierto, una mala cosa para la economía española. Y finalmente, este discurso antiautonomista que crece y crece en las comunidades autónomas, este recelo de las comunidades autónomas, es verdad que las comunidades autónomas son las que incumplieron el objetivo de déficit en el año 2011, fundamentalmente. Pero no es menos cierto que la explicación son los ingresos, se la decía antes, y conviene decirlo así, porque generar una y otra vez desconfianza en las comunidades autónomas en un Estado como el Estado español no es bueno para nuestro país, no es bueno. Esta sensación de que el Estado no controla los gastos no es bueno y además
es poco razonable, porque, como les he dicho, no es cierto, y me vuelvo a remitir al señor Beteta y a sus 1.000 millones. No es bueno, no es bueno que el señor de Guindos, que es el ministro de Economía, diga esta mañana en una cadena de radio las cosas que ha dicho, entre otras una mentira sobre la subasta de medicamentos en Andalucía. No se puede decir eso. Es un buen sistema para ahorrar sanidad, no se le puede echar la culpa del gasto sanitario a las comunidades autónomas y al mismo tiempo impedir que las comunidades autónomas ahorren en medicamentos. Eso no es razonable. Y creo que ahí empieza a haber un discurso muy peligroso que respecto a las comunidades autónomas, que lo que trata es una vez más de echar las culpas a otro, una vez más de poner sus intereses políticos por encima de los intereses de país. No es bueno. No quiero yo con ello decir que las comunidades autónomas no tengan que cumplir. Claro que tienen que cumplir. Y hay que conseguir acuerdos para que cumplan y hay que estar encima para que cumplan. Pero entre eso y decir que toda la culpa es de las comunidades autónomas sin explicar que es verdad que los ingresos cayeron, ahí sí que tenemos un problema. Una cosa es decir a quién se le ha ido el déficit, a las comunidades autónomas más que el Estado, y otra cosa es echar las culpas a las comunidades autónomas sin explicar qué ha pasado con sus ingresos y qué ha pasado con sus gastos. En resumen, es un poco largo, pero el razonamiento es el mismo. Es decir, el Partido Popular está gobernando como hizo oposición, es decir, poniendo sus intereses por delante de los de España. Lo hace cada vez que habla de España y siembra dudas sobre nuestras cifras. Lo hace cuando esconde los presupuestos para ganar unas elecciones. Lo hace cuando va a Bruselas y en lugar de acordar, lo que hace es un ejercicio de soberanía fiscal falso, que al final trae como resultado que el déficit es peor y más duro del que tenía que haber sido si se hubieran hecho las cosas bien. Lo hace cuando echa las culpas sistemáticamente a las comunidades autónomas. Esto no es bueno y creo que no es razonable y creo que no